Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Con Juan Pablo Casero, a punto de presentarse el libro Pensar las prácticas sindicales docentes, que es una compilación de Julián Guindín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. Vos sos uno de los que formás parte de este libro con tu artículo junto con Ariel Petruccelli, Desafíos del clasismo en el sindicalismo docente. Sí, de alguna manera nos sentimos parte del libro, bueno, por haber aportado algunas reflexiones en ese artículo y también en lo que significa el libro, digamos, en esta apuesta, en este emprendimiento desde algunos sindicatos que venimos trabajando juntos desde hace muchos años, que somos, bueno, ANSAFE Rosario, ADOSAC, que es el gremio de docentes de Santa Cruz, y ACMER, que es el gremio de los compañeros docentes de Entre Ríos. En ese sentido, bueno, creo que cumplimos algún rol para la salida de este libro, que nos parece muy importante. ¿Y algunas ideas principales del artículo que compartiste con Ariel? Bueno, es un artículo bastante extenso que tiene varias reflexiones. En principio, lo que nosotros tratamos de hacer en ese artículo es hacer una valoración integral de lo que significa el sindicalismo docente, valorar que los docentes como sector de trabajadores ocupados es un sector que viene desarrollando niveles de lucha y de organización muy importantes. Apostamos ahí a algunas comparaciones, por ejemplo, comparamos cómo en los años 70 el gremio docente era un gremio que no tenía ninguna importancia política, las distintas corrientes no apostaban al desarrollo del sector y había otros gremios mucho más importantes que el docente, y que en los últimos años ese proceso se ha invertido y de alguna manera el gremio docente adquirió una centralidad y un protagonismo muy grande. Hacemos también ahí en eso una reflexión de que ese protagonismo de los docentes no es una realidad santafesina o argentina, sino que es una realidad más integral, más general. Y en ese desarrollo también valoramos cómo hay algunas experiencias de lo que podemos decir que son corrientes clasistas en los sindicatos, que en el sindicato docente se da un desarrollo superior al que se puede dar en otros gremios, ¿no? Y en esa experiencia que hablamos, bueno, justamente tiene que ver con los que de alguna manera coeditamos este libro, ¿no? O sea, los compañeros de Santa Cruz, los compañeros de Neuquén, los compañeros de Entre Ríos, la experiencia de Rosario, bueno, y otras experiencias que podemos sumar. Son experiencias que se llevan varios años y apostamos a hacer de alguna manera alguna reflexión, alguna valoración crítica sobre esas experiencias. ¿Cómo entender el clasismo? ¿Cómo lo entienden ustedes el clasismo? Bueno, en principio nosotros ahí trata de hacer alguna pequeña definición, ¿no? de pensar estos sectores donde, bueno, de alguna manera tenemos una mirada de la sociedad, una interpretación de las luchas en cualquier sociedad, en donde entendemos que la patronal, en nuestro caso son los estados o los gobiernos, como su expresión, tienen intereses enfrentados de alguna manera con los trabajadores, ¿no? Y pensar que no hay una posibilidad de acuerdo y de convivencia pacífica, si se quiere, entre los trabajadores y los patrones, sino que que esa realidad está marcada permanentemente por la lucha y que esa definición impide a la posibilidad de plantear acuerdos permanentes, ¿no? Que hay un nivel de confrontación que de alguna manera se da mientras existan justamente en la sociedad estos dos sectores. Al final del artículo dicen que es necesario dar batalla, ¿no? En las calles, pero también en las aulas. Es una más que interesante definición porque el docente trabaja en las aulas y tiene un espacio donde puede transmitir precisamente otro tipo de sociedad. Sí, nosotros, yo te decía, valoramos muchísimo estas experiencias de las que nos sentimos parte y orgullosa parte, digamos, de lo que venimos haciendo, y a la vez queremos hacer una mirada crítica, ¿no? La apuesta a que estas experiencias que estamos haciendo peguen un salto. Y un poco, algunas reflexiones tienen que ver con esto que vos estás planteando, ¿no? Ahí planteamos algunas críticas, decimos que somos conducciones sindicales economicistas, ¿no? Que ponemos de alguna manera demasiado peso
casi exclusivo en la lucha salarial. Bueno, eso lo valoramos como un problema, no porque la lucha salarial no es importante, pero no que se lleve casi todas las energías del sindicato, ¿no? O también decimos que hay una visión muy corporativa por ahí, que es natural en los sindicatos, ¿no? Pero cómo desde tener esta mirada de la sociedad nos obligan no solamente a pensar en nuestros intereses como docentes trabajadores, lo cual es absolutamente legítimo, pero bueno, pensar también en los intereses de un sector más amplio, los que nos sentimos parte, bueno, el resto de los trabajadores, los sectores más empobrecidos, o sea, ampliar un poco la mirada. Y en eso también, un poco apuntando a lo que vos me preguntabas, tiene que ver con pensar también los desafíos que tenemos en el aula, ¿no? En qué pasa con las políticas educativas, qué propuestas tenemos desde los sindicatos, de los trabajadores, sobre qué educación queremos llevar, qué enseñamos en las aulas, de qué manera lo enseñamos, quién gobierna la educación. Bueno, son cuestiones que por ahí, en otra época, los sindicatos y las corrientes clasistas le daban mucha importancia y creemos que en este último tiempo no ha tenido el espacio que se merecen y bueno, la apuesta, si se quiere, un poco es a recuperarlo, reafirmando que los sindicatos tienen una lucha permanente en las calles, que tiene que ver con el paro, con la movilización, cosa que absolutamente reivindicamos, pero queremos, si se quiere, recuperar con más fuerza la batalla que tenemos también en lo que tenga que ver con lo más estrictamente educativo y por eso pensar que la lucha es en las calles, pero que también es en las aulas. Por último, ¿dónde fueron presentando este libro? Creo que han ido por varios lugares. Sí, la verdad que estamos contentos de la posibilidad de generar este tipo de discusiones en distintos lugares del país. Así que bueno, lo presentamos por supuesto en Rosario y en Santa Cruz, que es uno de los lugares de donde se editó el libro. Se presentó también en Capital, estuvimos haciendo una gira en el noroeste, estuvimos en Tucumán y en Salta presentándolo. A fines del año pasado estuvimos en Córdoba, hace poquito estuvimos en La Plata y bueno, en breve vamos a estar presentándolo también en Mar del Plata con un grupo de docentes de allá. Bueno, la apuesta es que sea un instrumento para reflexionar sobre esto que digo, insisto, que es tan importante. Las luchas docentes en la Argentina y en el mundo tienen un nivel de masividad y de contundencia muy importante. Estamos cumpliendo algún rol en esas luchas. Bueno, hagamos una reflexión a ver si qué cosas podemos hacer mejor en lo que venimos haciendo. Gracias, Juan Pablo, por tu tiempo.